En un pequeño pueblo enclavado en la Sierra Madre, rodeado de cerros y caminos sinuosos, el doctor Jaime Herrera llevaba años atendiendo a la comunidad. Era el único médico en kilómetros a la redonda, y su clínica, una construcción de 2 pisos con paredes de adobe y techos de teja, era un lugar modesto pero funcional. La mayoría de sus pacientes eran campesinos y familias humildes que dependían de su conocimiento para sobrevivir a las enfermedades y accidentes que la vida rural traía consigo. El pueblo, llamado San Cristóbal del Alba, era tranquilo, pero tenía sus peculiaridades. Había leyendas sobre un río cercano donde se decía que las almas de los muertos vagaban en las noches. Los ancianos murmuraban historias sobre luces que aparecían en el cerro y advertían a los jóvenes que no caminaran solos después de la medianoche. Jaime, un hombre de ciencia, solía reírse de esos cuentos, aunque entendía que formaban parte de la cultura del lugar. Esa noche, como tantas otras, Jaime había terminado su jornada cerca de las 9. Había atendido a un niño con fiebre, a un campesino con una herida infectada en la pierna y a una anciana con problemas de presión. Cuando finalmente cerró su consultorio, solo quería ir a casa, preparar un café y leer un libro antes de dormir. Sin embargo, justo cuando apagaba las luces, alguien tocó la puerta. El golpe era lento y pausado, apenas un golpeteo que resonaba en la quietud de la noche. Jaime dudó por un momento. Los pacientes solían ser puntuales, pero de vez en cuando llegaba alguien en apuros fuera de horario. Suspira y abre la puerta. Del otro lado, un hombre alto y delgado, vestido con ropas gastadas y un sombrero de palma, lo miraba con ojos oscuros y profundos. Había algo extraño en él. Su piel tenía un tono pálido y enfermizo, y parecía estar sudando a pesar del frío nocturno. «Doctor, necesito su ayuda», dijo el hombre con una voz ronca. Jaime, acostumbrado a ver todo tipo de casos, le indicó que entrara. «¿Qué le sucede? ¿Es algo urgente?» «Es mi hija», respondió el hombre. «Está muy enferma. Necesita que la vea». Jaime frunció el ceño. «¿Dónde está? ¿Por qué no la trajo aquí?» «Está en nuestra casa, doctor. Está demasiado débil para moverse». El médico dudó. La idea de salir a esas horas no le entusiasmaba, pero tampoco podía negarse a ayudar. Tomó su maletín y siguió al hombre, quien lo guió por las calles empedradas del pueblo hasta salir al camino que conducía al cerro. El trayecto fue inquietante. El hombre caminaba delante de él, con pasos largos y firmes, pero no decía nada más. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de los grillos y el crujido de las hojas bajo sus pies. Jaime trató de iniciar una conversación. «¿Hace cuánto está enferma su hija?», preguntó. «Desde hace días», respondió el hombre sin girarse. «Pero esta noche empeoró». Jaime notó que el aire se volvía más frío a medida que avanzaban. Después de unos 20 minutos, llegaron a una cabaña vieja y desvencijada. Las paredes estaban hechas de madera oscura, y una tenue luz amarilla brillaba desde el interior. El hombre abrió la puerta e hizo un gesto para que Jaime entrara. Dentro, el lugar estaba casi vacío. Había una mesa con 2 sillas, un fogón apagado y una cama en una esquina. Sobre la cama, envuelta en una cobija, estaba una niña pequeña, tal vez de unos 8 años. Su piel era pálida, y sus ojos estaban cerrados. Jaime se acercó y se arrodilló junto a ella. «¿Cómo se llama?», preguntó mientras abría su maletín. «Luz», respondió el hombre desde la sombra de la puerta. El médico comenzó a examinarla. Su pulso era débil,
y su piel estaba fría al tacto. Jaime notó algo extraño. La niña no respiraba con normalidad. Era como si el aire entrara y saliera de su cuerpo de manera errática, casi artificial. «Necesito más luz», dijo Jaime. Pero cuando giró la cabeza hacia el hombre, este ya no estaba en la puerta. «Señor, ¿dónde está?», gritó, pero no obtuvo respuesta. Jaime se sintió incómodo, pero continuó con su examen. Revisó los ojos de la niña con una pequeña linterna y notó algo que lo hizo retroceder. Sus pupilas estaban completamente negras. No había rastro de color en sus ojos, solo un abismo oscuro que parecía observarlo de vuelta. Decidió tomarla en brazos para llevarla al consultorio, donde tendría más herramientas para tratarla. Sin embargo, cuando intentó levantarla, el cuerpo de la niña era sorprendentemente pesado, como si estuviera cargando un saco de piedras. Al mismo tiempo, sintió que algo tiraba de su brazo, como si la cama no quisiera dejarla ir. El miedo empezó a apoderarse de él. «¿Qué demonios es esto?», murmuró mientras soltaba a la niña. De pronto, la luz amarilla de la lámpara comenzó a parpadear, y un sonido sordo llenó la cabaña, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde afuera. Jaime corrió hacia la puerta y salió al exterior, buscando al hombre que lo había llevado allí. Pero el camino estaba desierto, no había ni rastro de él. De repente, escuchó una risa suave, un sonido que le heló la sangre. Venía de la cabaña. Lentamente, giró la cabeza y vio a la niña de pie en el umbral, mirándolo fijamente con sus ojos negros como el carbón. Su boca se abrió, y lo que salió no fue una risa ni una palabra, sino un gemido profundo y gutural, como el lamento de algo inhumano. Jaime retrocedió, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. Cuando miró de nuevo, la niña ya no estaba. La cabaña estaba vacía, como si nunca hubiera estado ocupada. Regresó al pueblo corriendo, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas. Cuando llegó a su clínica, trató de calmarse, pero algo no encajaba. Su maletín, que llevaba consigo, estaba limpio, como si nunca lo hubiera usado esa noche. Las horas pasaron y Jaime no pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, preguntó a los vecinos si conocían a un hombre alto con sombrero y una hija llamada Luz. Nadie supo de quién hablaba. Algunos dijeron que no había ninguna cabaña en ese camino desde hacía años. Otros, con expresiones serias, le advirtieron que no volviera al cerro. «Dicen que en esas tierras aparecen cosas que no son de este mundo», le dijo una anciana. Jaime intentó olvidar lo ocurrido, pero desde entonces, cada vez que estaba solo en la clínica al anochecer, escuchaba un leve golpe en la puerta. Cuando abría, nunca había nadie, pero el eco de una voz infantil parecía resonar en el aire, susurrando: «Doctor, ¿puede ayudarme?». Jaime se volvió un hombre desconfiado y reservado después de aquella noche. Cada golpe en la puerta de la clínica le erizaba la piel, y las sombras de los rincones oscuros parecían alargarse más de lo normal. Durante el día atendía a sus pacientes como siempre, pero al caer la noche, cerraba temprano, aseguraba cada ventana y puerta y evitaba salir a la calle. Sin embargo, la tranquilidad que buscaba nunca llegaba. El eco de esa voz infantil seguía persiguiéndolo. Una semana después del incidente, Jaime comenzó a notar que algo extraño sucedía en su consultorio. Los frascos de medicinas se movían de lugar sin razón aparente. Las herramientas de su maletín desaparecían y reaparecían en sitios donde él juraba no haberlas dejado. Y en más de una ocasión, escuchó el golpeteo suave de pies pequeños recorriendo el pasillo que conectaba las habitaciones del consultorio. Una noche,
Mientras revisaba unos papeles en su escritorio, un olor extraño llenó la habitación. Era un aroma húmedo, a tierra recién removida, mezclado con algo metálico. Jaime se levantó y recorrió la clínica buscando la fuente del olor, pero no encontró nada. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. «Doctor, ¿puede ayudarme?». La voz era clara, pero no venía de ningún lugar en particular. Jaime se quedó congelado, con los ojos fijos en la puerta de la sala de consulta. Reunió el poco valor que le quedaba y abrió la puerta lentamente, pero no había nadie. En el centro de la habitación, sin embargo, había algo que no debería estar allí. El frasco de vidrio que solía contener su alcohol antiséptico. Estaba lleno de un líquido oscuro, espeso, similar al que vio aquella noche en la cabaña. Jaime decidió que ya no podía quedarse en el pueblo. Habló con el sacerdote local, don Marcos, buscando consuelo y tal vez respuestas. Don Marcos escuchó pacientemente su historia y, cuando Jaime terminó, el sacerdote asintió con una expresión grave. «No eres el primero en pasar por algo así, Jaime», dijo. «Este pueblo tiene historias, cosas que no pueden explicarse con la ciencia, cosas que no obedecen a las leyes del mundo que conocemos. Entonces, ¿qué hago? No puedo vivir así, padre», respondió Jaime con desesperación. «Debes enfrentar lo que te sigue. Si te fuiste del lugar donde comenzó todo sin resolverlo, entonces eso que viste no tiene descanso. Quieren algo de ti». Don Marcos le aconsejó regresar al cerro y buscar la cabaña, aunque las palabras del sacerdote no lo tranquilizaron en absoluto. Esa noche, Jaime no pudo dormir, dándole vueltas a la idea de volver. Finalmente, decidió hacerlo. Si eso significaba acabar con su tormento, enfrentaría lo que fuera necesario. La noche era fría y oscura cuando Jaime emprendió el camino hacia el cerro, con una linterna y su maletín en mano. Las calles del pueblo estaban vacías, y los pocos faroles que alumbraban el camino parecían proyectar más sombras que luz. Al llegar al sendero que conducía a la cabaña, sintió un nudo en el estómago. El aire estaba helado, y los sonidos del bosque parecían más apagados de lo normal. Caminó con cautela, recordando cada paso del camino que había recorrido con el hombre del sombrero. Cuando llegó al claro donde debería estar la cabaña, su corazón se detuvo. No había nada, solo tierra cubierta de hierba seca y árboles que se alzaban como vigías en la penumbra. «Esto no puede ser», murmuró para sí mismo. Buscó señales de la cabaña, alguna huella o rastro, pero no encontró nada. Fue entonces cuando la linterna comenzó a parpadear. La luz se apagó por completo, dejándolo en la más absoluta oscuridad. Y entonces, apareció. Primero fue el sonido de pasos pequeños, como si alguien descalzo caminara sobre hojas secas. Luego, el aroma familiar a tierra mojada y metal inundó el aire. Jaime encendió la linterna de nuevo, y allí, frente a él, estaba la niña. Luz, de pie, con la misma cobija que recordaba, lo miraba con esos ojos negros y vacíos. Su boca se movía lentamente, como si intentara hablar, pero lo único que salió fue un susurro gutural que lo hizo retroceder. A su lado, el hombre del sombrero se materializó de entre las sombras, con una sonrisa torcida en su rostro. «¿Qué quieren de mí?», gritó Jaime, temblando de miedo. El hombre se inclinó hacia él, y su voz resonó como un eco en el aire. «Pagaste por un alma que no estaba lista. Ahora debes devolverla». Jaime no entendió de inmediato, pero el hombre extendió su mano, señalando el maletín. Dentro, Jaime encontró su estetoscopio y otras herramientas, pero también algo que no debería estar allí. El mismo frasco que vio en su consultorio,
con el líquido oscuro en su interior. ¿Cómo llegó esto aquí?, murmuró, sintiendo cómo el sudor frío le corría por la espalda. «Es tu deuda», dijo el hombre. «Luz no pertenece a este mundo, pero tú la trajiste de vuelta». Jaime cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. En ese momento, la niña dio un paso hacia él, y el líquido del frasco comenzó a brillar tenuemente. Jaime entendió lo que debía hacer. «Está bien», dijo, sosteniendo el frasco con manos temblorosas. «Si esto la libera, lo haré». Destapó el frasco y lo volcó sobre la tierra. El líquido se absorbió de inmediato, y un viento fuerte y helado barrió el claro. Luz desapareció lentamente, y el hombre del sombrero se desvaneció en las sombras. Jaime regresó al pueblo al amanecer, agotado y en silencio. Nunca habló con nadie sobre lo que ocurrió esa noche, pero desde entonces, las cosas extrañas en su consultorio cesaron. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca del cerro, sentía que algo lo observaba, esperando, como si la deuda aún no estuviera completamente saldada. Porque en San Cristóbal del Alba, las almas nunca se van del todo. Las noches en los pueblos pequeños tienen una oscuridad distinta. Sin las luces de las ciudades, las sombras parecen más densas, más vivas. Soy el doctor Ernesto Montoya, y durante 10 años fui el único médico de San Isidro, un pueblito escondido entre montañas y caminos de terracería en el estado de Hidalgo. Era un lugar tranquilo, donde los días se sucedían al ritmo de las campanadas de la iglesia y el canto de los gallos. Pero algo pasó durante mi último año allí, algo que aún me atormenta cada vez que cierro los ojos. Llegué a San Isidro a los 28 años, recién graduado. Con entusiasmo acepté el puesto de médico rural. El consultorio, que también era mi vivienda, estaba al final de una calle de tierra, flanqueada por casas de adobe. La gente del pueblo era amable, aunque reservada. Me acostumbré rápido a su forma de vida: atender partos, curar heridas de machete y tratar resfriados con los pocos medicamentos que podía conseguir. Todo comenzó una noche de finales de octubre, cuando una señora golpeó la puerta de mi consultorio con insistencia. Eran cerca de las 2 de la madrugada y yo estaba profundamente dormido. Me levanté a regañadientes y abrí. Era doña Clara, una anciana que vivía cerca del río. Tenía los ojos enrojecidos y la cara desencajada. «Doctor, por favor, venga rápido. Es mi hijo. Está mal, muy mal». No me dio tiempo de preguntar qué ocurría. Me puse mi abrigo, tomé mi maletín y la seguí. Caminamos por el sendero hacia su casa, una choza humilde con techo de lámina. El lugar estaba casi en penumbras, iluminado solo por la luz de una vela. En el centro de la pequeña sala, sobre una cama de madera, estaba su hijo, Martín. Un hombre de unos 30 años, musculoso por años de trabajo en el campo, ahora reducido a un cuerpo sudoroso y tembloroso. «¿Qué pasó?», pregunté, acercándome. «No sé, doctor», dijo doña Clara. «Regresó del cerro ayer, pero en la madrugada empezó con fiebre. Y luego empezó a hablar raro». Mientras tomaba su temperatura, Martín abrió los ojos de golpe. Eran de un blanco lechoso, como si estuviera ciego. Balbuceaba palabras en un idioma que no reconocía, sonidos guturales que hacían eco en la pequeña habitación. Intenté calmarlo, pero su fuerza era descomunal. Doña Clara y yo apenas logramos sostenerlo mientras se retorcía en la cama. «Esto no es normal», murmuró la mujer, santiguándose. Esa noche, le administré un sedante que tenía en mi botiquín y le coloqué un paño húmedo en la frente.
Antes de irme, le pedí a doña Clara que me llamara si algo más ocurría. Pero algo en mi interior me decía que esto no era solo fiebre. A la mañana siguiente, fui a visitar a Martín. Al entrar a la casa, lo encontré sentado en la cama, inmóvil, mirando hacia una esquina vacía de la habitación. Doña Clara estaba rezando en voz baja. Cuando me acerqué a saludarlo, giró la cabeza hacia mí, lento, demasiado lento. «Doctor, ¿cree en lo que no se puede ver?», me preguntó con una voz grave que no era la suya. Me quedé helado. Martín nunca había sido hombre de palabras, menos de reflexiones filosóficas. Ignoré su pregunta y procedí a revisarlo. Su temperatura había bajado, pero algo seguía mal. Su piel estaba fría, como si no tuviera vida. «Vamos a llevarte al hospital del municipio», dije, tratando de sonar firme. Doña Clara negó con la cabeza de inmediato. «Doctor, no podemos. Usted sabe cómo son los caminos. No llegaremos antes de que anochezca». Intenté insistir, pero Martín soltó una carcajada que hizo que la piel se me erizara. «¿Cree que eso me salvará?», dijo, sin mover los labios. La voz resonó como si viniera de las paredes. Esa tarde, hablé con algunos vecinos para buscar ayuda. Todos conocían a Martín, pero cuando les mencioné lo que estaba pasando, se persignaron y me aconsejaron no meterme. «Hay cosas que no son para nosotros, doctor», me dijo don Hilario, el anciano del pueblo. Sin embargo, esa noche, algo ocurrió que lo cambió todo. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuché golpes en la puerta. No eran como los de doña Clara la noche anterior. Estos eran pausados, rítmicos, como si alguien estuviera llamando desde muy lejos. Me levanté y abrí, pero no había nadie. El viento frío de la noche se coló en la casa, y con él, un susurro apenas audible. «Doctor, ayúdenos». Al día siguiente, doña Clara llegó corriendo al consultorio. «Doctor, venga, es Martín». Me apresuré a seguirla, pero lo que vi en su casa era indescriptible. Las paredes de la habitación estaban cubiertas con marcas, como garabatos hechos con las uñas. Martín estaba en el suelo, con la piel aún más pálida, casi translúcida. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos estaban completamente abiertos, y de su boca salía un hilo de sangre. Aún respiraba, pero con dificultad. «Esto no puede seguir así», dije. «Voy a buscar ayuda». Me dirigí al pueblo vecino, a casi 2 horas a pie. Cuando llegué, hablé con el párroco, un hombre robusto con un aire de autoridad. Después de escucharme, asintió con gravedad. «Lo que describes, doctor, no es algo que puedas curar con medicamentos. Permíteme acompañarte». Regresamos al anochecer. Cuando entramos a la casa de doña Clara, Martín ya no estaba en la cama. Lo encontramos en el patio, arrodillado, con las manos hundidas en la tierra. Murmuraba algo que sonaba como una plegaria, pero no era en español ni en ninguna lengua que yo conociera. El párroco intentó hablar con él, pero Martín lo ignoró. Fue entonces cuando el cura sacó una pequeña cruz y comenzó a rezar. La reacción de Martín fue inmediata. Lanzó un grito desgarrador y cayó al suelo, temblando. La temperatura en el aire bajó de golpe, y una ráfaga de viento apagó todas las velas de la casa. «¡Sujétenlo!», gritó el párroco. Entre los dos lo levantamos y lo llevamos al interior. Allí, el cura continuó rezando, mientras Martín luchaba con fuerza inhumana. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Martín dejó de moverse. Su cuerpo estaba extenuado, y su respiración volvió a la normalidad. Pero algo en sus ojos seguía mal. No era el mismo Martín. Se quedó acostado en la cama, mirando al techo, sin hablar. Esa fue la última vez que lo vi. Pocos días después, doña Clara y Martín se mudaron sin aviso. Nadie supo a dónde fueron.
La gente del pueblo evitaba hablar del tema, y yo no insistí. Pero las noches en San Isidro nunca volvieron a ser iguales. En mi consultorio, a veces siento que no estoy solo, como si alguien me observara desde las sombras. Y hay noches en las que, justo antes de dormir, escucho un susurro. ¿Cree en lo que no se puede ver, doctor? Había un doctor, el único médico de un pueblo perdido entre cerros, donde los días eran tan largos como el calor abrasador, y las noches tan oscuras que parecía que el mundo se terminaba más allá de las últimas luces. El pueblo, San Gregorio de las Aguas, no tenía más que una pequeña clínica en ruinas y un consultorio improvisado en la parte trasera de la tienda de don Rafael. Ahí trabajaba el doctor Guzmán, un hombre ya entrado en los 40, conocido por su dedicación y su costumbre de apuntar todo en un viejo cuaderno de tapas negras. Una noche de marzo, justo cuando el viento empezaba a soplar con fuerza, alguien tocó la puerta del consultorio. El doctor Guzmán levantó la mirada de su cuaderno. Era tarde. Las consultas habían terminado hacía horas, y la mayoría de los pacientes del día eran casos comunes, dolores musculares, infecciones menores, fiebre. Pero el sonido insistente lo hizo levantarse de su silla. Abrió la puerta y se encontró con un hombre extraño, alto, delgado, su piel parecía pegada al hueso. Llevaba un sombrero de ala ancha que apenas dejaba ver su rostro, y su voz, cuando habló, era como un susurro que se filtraba entre las rendijas del viento. «Necesito ayuda, doctor. Mi patrón está enfermo». La petición no era inusual. San Gregorio era un pueblo de ranchos y peones, y no era raro que alguien viniera a buscar al médico para atender emergencias. Lo que sí era extraño era el modo en que aquel hombre evitaba mirarlo directamente, como si temiera que su rostro revelara algo. «¿Qué tiene?», preguntó el doctor, tratando de mantener la calma. El hombre dudó un momento antes de responder. «Está débil, muy débil». El doctor Guzmán empacó su maletín y siguió al hombre, aunque algo en el ambiente lo hacía sentirse incómodo. Caminaban por un sendero que se alejaba del pueblo y se adentraba en un monte que Guzmán nunca había recorrido. Conforme avanzaban, el viento silbaba entre los árboles secos y las estrellas parecían parpadear con menos intensidad. Llegaron a una vieja hacienda que parecía abandonada. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas y el portón chirrió de un modo agudo y desafinado cuando el hombre lo abrió. Guzmán sintió que algo no estaba bien, pero no dijo nada. Se limitó a seguirlo hasta una de las habitaciones, donde el patrón yacía en una cama desvencijada, rodeado de sombras que parecían más densas que la oscuridad misma. El hombre en la cama era mayor, de cabello canoso y piel grisácea. Respiraba con dificultad y su mirada parecía perdida, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Guzmán se acercó y colocó su estetoscopio sobre el pecho del hombre, pero no pudo escuchar nada, ni el sonido de su corazón, ni su respiración. Nada. «¿Hace cuánto está así?», preguntó, tratando de no mostrar su confusión. «Desde anoche», respondió el hombre del sombrero. El doctor intentó tomarle el pulso, pero la piel del patrón era fría, casi como la de un cadáver. Sin embargo, de alguna manera, el hombre seguía consciente, moviendo ligeramente los ojos en dirección al doctor. Mientras revisaba al paciente, Guzmán notó algo extraño en la habitación. Había símbolos tallados en las paredes, figuras circulares y líneas entrelazadas que no reconocía. También percibió un olor agrio, como si algo se estuviera pudriendo, aunque no había nada visible que lo justificara. Intentó mantener la calma y recetó algunos medicamentos básicos para fortalecer al patrón.
Prometió regresar al día siguiente para seguir evaluándolo y sin decir más, pidió que lo llevaran de vuelta al pueblo. No es necesario, dijo el hombre del sombrero con una sonrisa apenas perceptible. Mi patrón mejorará pronto. Usted hizo su parte. Guzmán sintió un alivio momentáneo al salir de aquella hacienda, pero el camino de regreso le pareció más largo de lo que recordaba. El viento se había calmado, y el silencio que lo rodeaba era tan absoluto que podía escuchar sus propios pasos resonando en el polvo. Al día siguiente, una mujer del pueblo llegó al consultorio diciendo que su hijo estaba enfermo. Cuando Guzmán le preguntó dónde vivían, la mujer señaló una dirección que no existía en los mapas. Era hacia el monte, cerca de donde había estado la noche anterior. Con algo de recelo, aceptó ir a ver al niño. Sin embargo, cuando llegó al lugar indicado, no encontró ninguna casa. Solo un claro en el monte donde la hierba estaba quemada en patrones circulares, como si hubiera sido arrasada por algo demasiado preciso para ser natural. Confundido, decidió regresar al pueblo, pero algo lo detuvo. En el centro del claro, encontró su cuaderno de tapas negras. Estaba abierto, y las páginas estaban llenas de garabatos que él no recordaba haber escrito. Símbolos similares a los de la hacienda, acompañados de palabras que no entendía. Esa noche, Guzmán no pudo dormir. Revisó su cuaderno una y otra vez, tratando de encontrar una explicación. Finalmente, decidió volver a la hacienda para obtener respuestas. Pero cuando llegó, no había hacienda, solo un terreno baldío lleno de escombros y arbustos secos. El doctor se quedó de pie, incapaz de moverse, mientras sentía cómo el aire se volvía más pesado. Entonces, lo vio. El hombre del sombrero, parado entre las sombras, con una sonrisa que parecía cortada directamente en su rostro. «Gracias, doctor», dijo, su voz un eco hueco. «Ahora ellos te han elegido». Guzmán intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Al día siguiente, los habitantes de San Gregorio encontraron su consultorio vacío. Lo único que quedó de él fue su cuaderno, ahora completamente en blanco, como si nunca hubiera escrito nada en sus páginas. Llegué a San Miguel de las Espinas, un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Oaxaca, cuando acepté el trabajo de médico rural. Apenas había terminado mi residencia y buscaba experiencia. Me llamo Laura Vega, y aunque sabía que el aislamiento sería un desafío, nunca imaginé que enfrentaría algo mucho más perturbador. San Miguel era un lugar tranquilo, con no más de 200 familias. Las casas eran de adobe, el agua llegaba de un arroyo cercano, y la luz eléctrica apenas se había instalado unos años atrás. Mi consultorio era una pequeña cabaña junto a la iglesia, equipada con lo básico: un par de camas, una mesa de exploración, medicamentos limitados y un generador que a menudo fallaba. Los días transcurrían entre atender partos, curar heridas y escuchar las dolencias de los ancianos. Todo comenzó con un paciente peculiar. Una noche, mientras revisaba expedientes en la tenue luz del consultorio, escuché golpes en la puerta. Era don Evaristo, un hombre de unos 70 años que vivía al otro lado del pueblo. Su rostro estaba demacrado y tenía una expresión de miedo que me puso los nervios de punta. «Doctora, mi nieta está enferma, muy enferma», dijo con voz entrecortada. Tomé mi maletín y lo seguí hasta su casa. El camino estaba oscuro y la linterna que llevaba apenas iluminaba el sendero. Llegamos a una pequeña cabaña, donde el aire se sentía más frío de lo normal. Al entrar, vi a la niña. Era una pequeña de unos 10 años, con el cabello largo y oscuro, acostada en una cama de madera. Su piel estaba pálida, y sus ojos, aunque abiertos, parecían vacíos. «¿Cuánto lleva así?», pregunté, acercándome para tomarle el pulso.
Desde hace 3 días, respondió don Evaristo. Empezó con fiebre, pero luego dejó de hablar. Ahora solo se queda así, como si estuviera escuchando algo. Su pulso era débil, pero estable. Revisé su temperatura, y aunque estaba un poco alta, no parecía alarmante. Sin embargo, algo en su estado me inquietaba profundamente. Traté de hablarle, pero no respondió. Apenas movió la cabeza, mirando hacia la ventana. Voy a recetarle algo para bajar la fiebre, dije, aunque sabía que esto no explicaba su estado. Esa noche, mientras trataba de dormir en mi pequeño cuarto junto al consultorio, soñé con la niña. En el sueño, estaba parada frente a la misma ventana, pero algo la observaba desde afuera. Era una sombra alta, con ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. Desperté sudando, y aunque traté de convencerme de que era solo un mal sueño, la sensación de que algo estaba mal no me abandonó. Al día siguiente, decidí visitar de nuevo a la niña. Cuando llegué a la cabaña, don Evaristo me recibió con una cara aún más preocupada. No ha comido ni bebido nada, doctora, pero habla por las noches. ¿Habla? ¿Qué dice? Cosas que no entiendo. Palabras raras, como rezos, pero no son en español. Mi madre decía que esas eran lenguas de los viejos. Entré a la habitación. La niña seguía en la misma posición, pero esta vez sus labios se movían ligeramente, murmurando algo apenas audible. Me acerqué para escuchar y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No eran palabras que pudiera entender, pero había algo profundamente perturbador en su tono. Era como si cada sílaba estuviera cargada de una energía que hacía que el aire se sintiera más pesado. Esa noche, volví a soñar con la niña. Esta vez, estaba en el consultorio, sentada en la camilla. Me miraba fijamente, pero su rostro no tenía expresión. «Doctora», dijo, con una voz que no era la suya, «ellos vienen por ti». Desperté sobresaltada. Miré el reloj. Eran las 3:15 de la mañana. Traté de calmarme, diciéndome que solo era estrés. Sin embargo, cuando me levanté para tomar agua, escuché un sonido en la sala del consultorio. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera llamando a la puerta. Tomé una linterna y salí a revisar, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo, justo frente a la entrada, había marcas. Eran como huellas, pero no de pies humanos. Parecían más bien de algo con garras. La situación con la niña empeoró. 2 días después, don Evaristo llegó corriendo al consultorio. «Doctora, venga rápido. La niña está flotando». Pensé que estaba delirando por el miedo, pero lo seguí. Al llegar a la cabaña, encontré a la pequeña de pie junto a su cama, con los ojos completamente blancos. No flotaba, pero había algo antinatural en su postura, en la forma en que su cuerpo parecía torcido de manera imposible. Cuando traté de acercarme, dio un paso hacia atrás y me señaló con el dedo. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que no era la suya. Me quedé paralizada. Nunca antes había sentido tanto terror. Fue entonces cuando don Evaristo me tomó del brazo. «Doctora, váyase. Esto ya no es cosa de médicos». Esa noche, llamé al párroco del pueblo vecino. Cuando llegó al día siguiente, lo noté nervioso, aunque intentaba disimularlo. Entramos juntos a la cabaña, pero la niña ya no estaba en su cama. La encontramos afuera, cerca del arroyo, arrodillada en la tierra. Murmuraba algo mientras arañaba el suelo, como si estuviera cavando con las manos. El párroco comenzó a rezar en voz alta. La niña se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Sus ojos, ahora negros como la noche, nos miraron con una intensidad que parecía quemar. «¿Por qué insisten?», dijo, con una voz que resonaba en el aire. «Esto no es suyo».
El párroco intentó continuar, pero de repente la niña dejó escapar un grito agudo que hizo que los pájaros en los árboles cercanos salieran volando. Cayó al suelo, inmóvil. La niña despertó al día siguiente, aparentemente sana. Su fiebre había desaparecido, y aunque no recordaba nada, su mirada tenía algo extraño, como si una parte de ella hubiera cambiado. Don Evaristo agradeció al párroco y a mí, pero algo me decía que esto no había terminado. Unos días después, cuando creí que todo había vuelto a la normalidad, encontré marcas similares a las de aquella noche frente a mi consultorio. Esta vez, las garras formaban un círculo perfecto, y en el centro, alguien había dejado una pequeña muñeca de trapo. Desde entonces, las noches en San Miguel de las Espinas nunca volvieron a ser iguales. A veces, mientras escribía notas en el consultorio, sentía un susurro, apenas un murmullo en el viento. No debiste quedarte.